Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a conversar un poco sobre algunas cosas que estábamos viendo en las clases pasadas. Voy a dejar esta pequeña sesión grabada debido a que no nos pudimos reunir de manera simultánea para que la puedan ver en video. En nuestras sesiones anteriores estuvimos hablando un poco de manera separada, por una parte, de las matemáticas del mundo helénico, que son unas matemáticas una cultura que básicamente guió el curso de las matemáticas durante muchos siglos. Entonces estamos hablando desde Pitágoras de Samos, que no hay una fecha exacta de su nacimiento, pero más o menos se estima que Pitágoras vivió alrededor del 570 a.C., antes de la era común. Esos son casi 6 siglos antes de la era común. Y por supuesto Pitágoras, Arquímedes, Euclides, Tales de Mileto, etc. Todos estos son matemáticos, digamos, de la primera era helénica. ¿Ok? Y luego van a venir unos matemáticos de la segunda era o el del segundo periodo, que es ya el periodo en que el mundo helénico está conviviendo con el monoteísmo, con el judaísmo primero y luego con el cristianismo. Y esta es la época que es marcada por la Biblioteca de Alejandría. Entonces, la Biblioteca de Alejandría tuvo un apogeo que duró varios siglos, y dentro de la biblioteca trabajaron muchos matemáticos famosos. La biblioteca funcionaba como una biblioteca y como un templo. Tenía un museo, que era un templo dedicado a las musas. Y dentro de la biblioteca trabajaron generaciones enteras de matemáticos helénicos. ¿Ok? Súper importantes, trabajó Ptolomeo, bueno, hubo varios Ptolomeos, pero el Ptolomeo que nosotros conocemos, el de los planetas, trabajó en la Biblioteca de Alejandría. En la biblioteca trabajó Cenódoto. En la biblioteca trabajó Aristarco, que fue uno de los escritores de los poemas homéricos, uno de los que transcribieron los poemas homéricos. Y dentro, o sea, trabajó Apolonio en la Biblioteca de Alejandría. Trabajó Hipatia en la Biblioteca de Alejandría. ¿Ok? Trabajó en la Biblioteca de Alejandría perdón por el Alzheimer, Eratóstenes, que es de quien vamos a hablar hoy. Y trabajó también en la Biblioteca de Alejandría Diofanto, de quien hablamos en la clase pasada. ¿Okay? Entonces hay toda una playa de gente que trabaja en la Biblioteca de Alejandría hasta la época de su declive, que viene dado el declive de la Biblioteca de Alejandría primero por el surgimiento
del cristianismo como una fuerza no solo religiosa, sino política, pero también por la oposición de la ciudad de Alejandría al dominio romano, que hizo que los romanos y los griegos progresivamente dejaran de financiar el museo y que muchos de los escritores, artistas, poetas, científicos, como diríamos hoy en día, matemáticos, que trabajaban en la biblioteca, decidieran mudarse a ciudades diferentes. ¿Okay? Entonces, desde su apogeo, su época de apogeo empezó más o menos en el 300 antes de Cristo, hasta su último declive más o menos en el 300 después de Cristo. Estamos hablando de unos 6 siglos. Pasó mucho tiempo, ¿ok? Ahí pasó un gentío. Por esa biblioteca pasó un gentío. Por ejemplo, Hipatia se calcula más o menos, se estima que vivió alrededor del 415 después de Cristo, ya en los últimos años de la biblioteca, ¿ok? En el siglo IV, el siglo III, mejor dicho. No, el siglo 415 del siglo V, mejor dicho, perdón. Apolonio es del primer siglo, ¿ok? Es del siglo I. Vivió más o menos durante alrededor de todo el siglo I y murió en el año 98 después de Cristo. Diofanto murió casi, o sea, en el medio, ¿no? Entre Apolonio e Hipatia, murió en el 280 y algo, 284 después de Cristo. Ptolomeo y Zenódoto son anteriores, muy anteriores. Entonces vemos que hay casi 800 años, ¿no? De los cuales hay más o menos unos 5 o 6 siglos de real apogeo. Los últimos siglos de la biblioteca, y luego más o menos unos 150 años de declive hasta su desaparición. Y en las últimas clases, en la última en particular, hicimos un salto grande y empezamos a hablar de Descartes, ¿ok? Y en particular del sistema cartesiano, del sistema de coordenadas, ¿ok? Y del puente entre los objetos geométricos, ¿ok? Hay un puente entre los objetos geométricos, un mapa entre los objetos geométricos y las ecuaciones. Para elevar o para montar este mapa hicieron falta casi 1700 años más, porque necesitamos la notación numérica posicional de los indios de la India. Necesitamos el álgebra de los árabes, y como finalmente la biblioteca de Alejandría desapareció, muchos de los trabajos de todos estos matemáticos llegaron a nosotros de nuevo, traducidos también a través de los árabes, a través de Averroes y de otros escritores y pensadores árabes que los tradujeron, y a través de ellos entraron de nuevo en Europa. Entonces, estamos hablando de que Descartes es en finales de 1500, ¿no? 1500, 1600, pero vamos a buscarlo un momento para poner la fecha precisa. Es 1596, finales de 1596 al 1650, ¿ok? Y la notación de las ecuaciones, que es una cosa sumamente importante, ¿ok? Esa notación que nosotros tenemos de las ecuaciones, con letras, con los exponentes
para los productos repetidos de cosas, etcétera, que esa se la debemos a otro matemático francés que se llamaba François Viette. François Viette es un poquito anterior a Descartes. Y o sea, es del 1540, apenas 50 años antes, hasta el 1603. Pero esa notación de ecuaciones le facilita mucho la vida a Descartes para hacer el puente entre el mundo geométrico y el mundo de las ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos más o menos la historia de las matemáticas hasta el 284 después de Cristo, no, hasta el 415 después de Cristo, y después saltamos al 1540-1600 después de Cristo. Hay 1200 años en los que ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esos 1200 años? Bueno, entre el 500 más o menos después de Cristo hasta el 1500, ¿okay? Aquí pasa un milenio en el que estamos hablando de que cae el Imperio Romano y aparece un nuevo orden en el mundo, en particular un nuevo orden en Europa, que es el orden de la Edad Media. ¿Okay? Que está caracterizada por el feudalismo, los reyes y los condes y los duques, o sea, ¿sí? Los nobles, y está caracterizada por el dominio de la Iglesia católica. Entonces, en estos 1000 años, por varias razones culturales, las matemáticas, las ciencias y otras cosas del conocimiento, no es que no se van a estudiar, no es que nadie se va a dedicar a ellas, sino que van a estar supeditadas, esa es la palabra, no relegadas, pero sí supeditadas al bien mayor que es la cuestión de la fe, ¿ok? Que es la cuestión de la fe. No sería completo nuestro mapa si simplemente pensáramos en la Iglesia Católica como una fuerza oscurantista, porque aunque dentro de la Edad Media pasaron cosas como las cruzadas, y al final de la Edad Media apareció la Inquisición, ciertamente todo eso pasó, y pasaron por supuesto también guerras, matanzas, pogromos, etc. Todo eso pasó, pero también, también, por ejemplo, se inventaron las universidades. Las universidades modernas, occidentales, son un invento que se le ocurrió a la Iglesia Católica. Y la música occidental, la música formal con la notación musical, se le ocurrió a la Iglesia Católica. Y durante ese periodo, dentro de las universidades, ¿okay? En la Edad Media, como las universidades las inventó la Iglesia Católica, eran un lugar para discutir sobre la fe, ¿okay? Y para hablar de cuestiones teológicas de manera hipotética, sin el miedo a ser censurado o perseguido por las autoridades eclesiales. Y entonces dentro de las universidades se daba espacio para hipotetizar, lo cual es el antecesor de lo que ahora conocemos como la autonomía universitaria. ¿Ok?
En la universidad se podía hablar del conocimiento universal. Y el currículum de las universidades, que fue decidido en la Edad Media, era diseñado para estudiar básicamente teología. Entonces, digamos que el conocimiento universal se dividió en dos. Si ustedes alguna vez han escuchado que una cuestión es trivial, significa no solamente que es sencilla, sino etimológicamente viene del trivium, que eran las disciplinas que no se estudiaban en la universidad, las que no servían para estudiar teología. En contraposición, en la universidad o en la preparación para ella, uno estudiaba un pensum académico, y el pensum académico incluía las disciplinas que comprendían el quadrivium. El quadrivium eran las 4 disciplinas que servían para llegar a estudiar teología. Entonces, el quadrivium estaba constituido por creo que lo estoy diciendo al revés. Un momento. Creo que lo escribí al revés. El trivium eran las que servían para estudiar teología, que eran la gramática, la dialéctica y la retórica. Entonces esto básicamente era aprender lógica y aprender debate, porque esto servía para hacer comentario de texto religioso, eso que llaman exégesis, y en últimas nos llevaba a poder estudiar teología. Por supuesto, aquí estaba incluida también la filosofía, etc. Perdón que lo dije al revés al inicio. Y el quadrivium era el que estaba constituido por las otras artes liberales, que eran la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Entonces, si uno ve un poco la división del trivium y el quadrivium, básicamente eso era como separar el conocimiento entre humanidades y ciencias. Y las ciencias, el quadrivium quedó fuera de la universidad, porque la iglesia quería estudiar teología. Entonces, no es que fue relegado el conocimiento, sino que fueron puestas unas prioridades en a dónde dedicamos recursos. Y entonces, en ese sentido, las matemáticas, la música, la astronomía, lo que ahora conocemos como la química, y que tuvo un periodo muy largo de adormecimiento, incluso algunos problemas físicos que ya los griegos habían tratado desde el inicio. Todo eso quedó relegado a tal punto que algunas cosas se nos olvidaron. Por ejemplo, en la época de los griegos se conocía el cero,
¿Ok? Algunas cosas que perdimos durante esa época por olvido fueron, por ejemplo, el conocimiento del cero. ¿Ok? Perdimos el conocimiento del cero. ¿Qué más perdimos? En esa época perdimos muchas cosas que sabíamos de física, como por ejemplo cuestiones de volúmenes y densidades que habían sido descubiertas de manera empírica por matemáticos de la antigüedad como Arquímedes. Vamos a llamar a esto la protofísica realmente, o la física empírica inicial. En esta época perdimos algunas cosas muy importantes de conocimiento astronómico. Por ejemplo, los griegos, aunque pensaban que el universo era heliocéntrico, que el Sol era el centro del universo, ¿ok? Sabían además sabían con mucha osadía que la Tierra era redonda. ¿Ok? Los griegos llegaron a saber de la existencia de números irracionales y eso se nos olvidó. Quiero que se entienda que cuando digo que se nos olvidó, estoy hablando de que, entre comillas, todo esto que está acá, ya lo sabíamos, pero culturalmente se nos olvidó porque en nuestros centros académicos no estábamos estudiando esto. No, esto no lo estábamos estudiando, sino que estábamos estudiando la parte de humanidades porque lo más importante era el conocimiento de Dios. Y entonces, en ese sentido, no es que nunca lo hubiésemos sabido, sino que por falta de uso, digamos, por decirlo de alguna manera, benévola, se nos olvidó. Se nos olvidó a tal punto de que ya a finales de la Edad Media el cero no se usaba, mucho menos los números negativos que ya habían descubierto los fenicios. Los fenicios sabían de números negativos y a nosotros los occidentales se nos olvidaron. Esa se me había olvidado y la deberíamos poner por acá, los números negativos. ¿Ok? Y otras cosas, ¿ok? Dentro de esas cosas que se nos olvidaron, de las que vamos a hablar hoy, es de la redondez de la Tierra, porque es importante para la discusión que vamos a tener posteriormente sobre las ciencias, que empieza con el inicio de la modernidad, ¿okay? Con el resurgimiento del pensamiento racional en Europa, ¿okay? Por supuesto, con el Renacimiento, con el hombre renacentista, Leonardo, etcétera, ¿no? Con todos los grabados esos renacentistas de cosas de anatomía. Todo eso viene un poco antes de Descartes y es el abono para el renacimiento de la modernidad, ¿okay? Para el resurgimiento de la modernidad. No me puedo acordar de cómo era que se llamaban los grabados que se hacían en el Renacimiento y los dibujos que se hacían en el Renacimiento de cosas de anatomía. Leonardo hizo algunos, pero hubo otros importantísimos que dedicaron mucho tiempo a pintar grabados y hacer dibujos del cuerpo humano. ¿Ok? Bueno,
Dicho todo esto, vamos a hablar hoy entonces de la cuestión de la redondez de la Tierra. ¿Por qué vamos a hablar de la redondez de la Tierra? Porque durante la Edad Media se perdió esa cuestión, se perdió ese conocimiento de que la Tierra era redonda. Y eso es algo que estamos viendo ahora de nuevo, que a veces surge. Ahora existe un movimiento tierraplanista, pero no es la primera vez que eso ha sucedido en nuestra civilización. Entonces, nuestra historia de hoy comienza en la época de Eratóstenes, ¿ok? Eratóstenes es un matemático que vivió en la época del apogeo helénico y de la biblioteca de Alejandría, ¿ok? Entonces yo voy a hacer un pequeño dibujito aquí para poder explicarles más o menos cómo es esto. Digamos que esta es la costa norte del Mediterráneo, no toda, sino el pedacito más al occidente. Por aquí está el estrecho de la cuenca del Mar Rojo. Este es el pedacito más al sur de Israel. Y por aquí viene el otro pedazo de la cuenca. ¿Ok? Y digamos que del lado de acá, aquí está el estrecho, donde está el desierto del Sinaí. Y por aquí viene subiendo el pedacito de Israel y el Líbano, etcétera, ¿no? A ver si los ubico un poquito mejor. Digamos que más o menos, ahorita en fronteras actuales, más o menos por aquí vendría la frontera del desierto del Sinaí. Este sería el pedacito de la Franja de Gaza. Este sería el pedacito que correspondería al Líbano, como por acá. Más o menos de este pedacito para acá está Israel. En este pedacito chiquito de acá está el otro pedacito de Palestina. Por acá vendría Siria. Esto es Líbano. Este pedacito rayadito aquí es Palestina. El pedacito del medio es Israel. Más o menos como por aquí viene una cosa que hace como una especie de L así. Esto es Jordania. ¿Ok? Y luego viene Irak. Irak viene como por acá. Por el lado de acá abajo viene Arabia Saudita. Y aquí viene Egipto. Y hacia allá, por supuesto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos. Pero este es el pedacito que nos interesa ahorita a nosotros, ¿ok? Estamos en este pedacito, ¿no? La parte de acá es el Mediterráneo, ¿ok? Y nuestra historia se va a desarrollar más o menos por acá. Este es el valle fértil del Nilo, ¿ok? El Nilo hace un dibujito así como una culebrita que viene bajando por aquí hasta que llega a un lago, ¿ok? Por aquí hay un lago grandote. Ok. En ese lago grandote hay una ciudad muy antigua cuyo nombre árabe es Asuán, pero es una ciudad muy viejita, ¿ok? Estaba antes de los árabes esa ciudad. Ha tenido varios nombres en la historia. Estoy tratando de acordarme cómo era que se llamaba. Denme un minuto. No me acuerdo. Ahorita me acordaré. Se las debo para la próxima clase.
Más o menos como por aquí, por este pedacito por acá, está el Cairo, que es la actual capital de Egipto, y más arriba, casi por acá, estaba Alejandría, que era la capital antigua de Egipto, ¿ok? Donde estaba la biblioteca de Alejandría. Y hay un matemático muy especial que se llamaba Eratóstenes. A los griegos les gustaba mucho, si se acuerdan, la, la geometría, ¿ok? Entonces aquí vivía en Alejandría, vivía Eratóstenes, que era griego, por supuesto, que el mundo helénico griego era un mundo ampliado, ¿ok? Ahora toda esta zona es árabe, pero en la época de la Biblioteca de Alejandría, el Islam no existía, existía la civilización helénica que estaba ya en declive, pero existía la civilización helénica y existía el cristianismo. Entonces hay un montón de ciudades en Líbano, Turquía, Siria, Jordania, Irak, etcétera, que fueron alguna vez cristianas y en este momento son musulmanas, pero en aquella época eran cristianas, en su mayoría porque estábamos en la época de la expansión del cristianismo. Entonces Eratóstenes está en el 284 antes de Cristo, ¿ok? Esto es el apogeo de la biblioteca de Alejandría. Dato curioso, a Eratóstenes, sus colegas de la biblioteca de Alejandría lo llamaban Beta, era un apodo, para decirle que era un segundón. Era un apodo muy malvado porque Eratóstenes era una persona a quien le gustaban muchas cosas y que estudió muchas cosas diferentes de la cultura. ¿Ok? Le gustaba la filosofía, le gustaba los deportes, le gustaba la astronomía, etcétera, ¿no? Y le gustaban las matemáticas. Bueno, Eratóstenes se dio cuenta de que entre Alejandría y Asuán, eh, Siena se llamaba. Esa ciudad antes se llamó Siena, pero no la Siena que queda en Italia, sino la ciudad antigua de Siena. ¿Ok? Eratóstenes se dio cuenta de que un cierto día particular del año, y era muy observador en eso, la sombra de las personas era diferente en el Cairo no, en Alejandría y en Siena, ¿ok? En Alejandría y en Asuán. Entonces resulta que el 21 de junio, que es el día del solsticio de verano, que es un día muy importante en el calendario, no es cualquier día, por eso se fijó, los rayos del sol en Alejandría producían sombra, mientras que en Siena o Asuán no producían sombra. Y entonces el razonamiento de Eratóstenes fue este. El sol está muy lejos, en un cierto punto por aquí. Ok, aquí está el sol. Ok, muy lejos. Y lo pintamos chiquitito porque está lejos. Obviamente es más grande que la Tierra, pero está lejos. Y la Tierra está por acá. Ok. Y entonces, como a los griegos les gustaba la geometría, ellos, y la forma más perfecta de la geometría era el círculo, los planetas eran circulares, cosa que le creaba una gran admiración a todos los filósofos griegos, o sea, a Platón, a Aristóteles, etcétera, ¿no? Y al mundo helénico en general. Los griegos estaban convencidos de que la Tierra era redonda, porque estaban convencidos de que la Tierra era redonda, o sea, lo supusieron, ¿ok? En este momento la Tierra es redonda por teoría, porque estamos convencidos de ello. ¿Ok? Esto es parte de nuestra cosmogonía teórica. Y entonces, bueno, fíjense lo que hizo, lo que se le ocurrió a
lo que se le ocurrió a Eratóstenes. Él dijo, bueno, si yo me paro aquí en Asuán, el 21 de junio, que es el día del, del solsticio de verano, ¿ok? El día en el que estamos más cerca del sol, yo estoy aquí, ¿ok? Y por eso cuando los rayos del sol me pegan, como estoy justo enfrente del sol, no hago sombra, porque estoy perpendicular al sol. En cambio, cuando estoy en Alejandría, que estoy un poquito más arriba por acá, cuando estoy aquí en Alejandría, genero una sombra. ¿Okay? Estoy parado un poquito más arriba, más abajo, pero entonces genero una sombra. ¿Por qué genero esa sombra? Bueno, yo genero esa sombra porque el ángulo de los rayos del sol es diferente, incide de manera distinta. Eso fue lo que se le ocurrió a Eratóstenes. Entonces eso quiere decir que aquí tengo una cierta dirección y aquí tengo otra dirección. ¿Ok? Medidas, ¿ok? Estas dos direcciones, medidas de una cierta manera, ¿ok? Como la Tierra es redonda, el ángulo desde el radio, ¿ok? El ángulo desde el radio de la Tierra hasta los dos puntos se puede medir si yo puedo determinar este ángulo, ¿ok? Este ángulo del centro, que no sabemos cuánto es, se puede medir si yo puedo determinar, el arco de circunferencia que yo describí, ¿ok? Que es este arquito de aquí, este arquito de acá. Bueno, ¿cómo midió Eratóstenes el arquito de acá? Pues Eratóstenes midió el arquito de acá, de esta manera. Si yo me paro acá y la altura del triangulito es así, ¿ok? Porque yo soy perpendicular al radio de la circunferencia, ¿ok? O sea, esto soy yo parado aquí. Este es Eratóstenes parado en Alejandría. Entonces, la sombra que yo proyecto, que es este lado del cateto, ¿ok? Y mi altura, esto es la altura de Eratóstenes, que es el otro lado del cateto, tienen que ver con la proyección del rayo del sol, ¿ok? Tienen que ver con la proyección del rayo del sol. Entonces, si yo mido estos tres elementos del triángulo que se pueden medir de manera experimental que hizo Eratóstenes, se paró en Alejandría, midió su sombra con una regla, sacó la cuenta de cuánto medía y entonces elaboró este triangulito. ¿Ok? Él tiene este triangulito medido de manera experimental. ¿Ok? Y con ese triangulito él deduce este ángulo que está aquí. Este ángulo que está aquí. ¿Por qué deduce este ángulo que está aquí? Con trigonometría. Con la trigonometría más básica que se conocía en la antigüedad. Y de esa manera, Eratóstenes calcula, ¿okay? De esa manera, Eratóstenes calcula, para empezar, la distancia de la Tierra al Sol y luego, además, el pedacito de arco de circunferencia y así calcula el radio de la Tierra. De tal manera que en el 284 antes de Cristo, los seres humanos no solo sabíamos que la Tierra era redonda, sino sabíamos cuál era el radio de la Tierra y cuál era la circunferencia total de la Tierra. Y la aproximación de Eratóstenes es una maravilla todavía hasta el día de hoy. Ahora la sabemos con muchísimo más precisión. Sabemos además que como la Tierra gira sobre su eje hacia los polos es un poquito más achatadita, o sea, no es un círculo perfecto, sino que es un poquito más achatada en el ecuador, o sea, un poquito más ancha en el ecuador, ¿ok? Es más gordita en el ecuador que en los polos. Pero la aproximación que da
Eratóstenes es una maravilla, ¿ok? Y todo eso se nos va a olvidar en la Edad Media por falta de uso, ¿ok? Hasta la época de Colón. ¿Y qué sucede? Que en la época de Colón, ¿ok? ¿Por qué Colón se va a atrever a hacer el viaje? Colón se va a atrever a hacer el viaje, ¿ok? Estamos hablando de que ahora pasaron de aquí a acá, bueno, estamos hablando del 1200 antes de Cristo, perdón, 1200 no, del 284 antes de Cristo hasta el 1490, ¿cuál es que es el año de la conquista de América? Estamos hablando del 1492, ok, estamos hablando entonces casi del 1500, ¿no? Entonces estamos hablando de casi 1800 años, ¿no? Y entonces resulta que durante la última parte de la Edad Media y el Renacimiento, ¿ok? De manera experimental otra vez, los marineros se van a dar cuenta de que cuando los barcos se alejan, esto es algo que cualquiera puede ver a pepa de ojo, el barco no se va extinguiendo de manera proporcional, ¿ok? No es que el barco se va alejando como una cosa que primero es grande y después se hace cada vez más chiquita y más chiquita y más chiquita, simplemente disminuyendo de tamaño así, porque entonces sería lineal, sino que cuando el barco se va acercando al horizonte, va haciendo una cosa más o menos así. Y entonces el barco desaparece de esta manera y eso les va a dar la idea de que como que la Tierra es redonda y van a volver los marineros a buscar en los antiguos tratados, en lo que queda de esas traducciones que han vuelto a Europa a través de los árabes, y van a volver a conseguir el tratado de Eratóstenes e incluso otra aproximación de la Tierra que es anterior a él. Hay una aproximación del radio de la Tierra, o contemporánea con él, mejor dicho, no anterior, sino contemporánea con él, que es de un colega suyo, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, eh, se me ha perdido de la memoria, y que esa aproximación era mala, francamente peor, ¿ok? Posidonio, si mal no recuerdo, Posidonio, que era un colega de estos de la Biblioteca de Alejandría, probablemente de los que se metían con Eratóstenes y le decían beta. Posidonio se decidió a corregir la aproximación de Eratóstenes y estimó el radio de la Tierra con una cantidad menor. Y ese error de Posidonio probablemente motivó a Colón a decir, bueno, si la Tierra es más chiquita, o sea, si la Tierra es de este tamaño y además es redonda, entonces yo estimo que más o menos en tanto tiempo con un barco de vela puedo estar llegando al otro lado. Y también esta estimación menor, porque la de Eratóstenes es increíblemente precisa, pero esta estimación menor del radio de la Tierra, ¿ok? Esta estimación menor de Posidonio es una de las causas por las cuales cuando Colón llega a América, calculando, bueno, yo navegué tantos días, debo haber cubierto tantos nudos, tal distancia, ¿no? En términos de kilómetros o de nudos. Por eso es que Colón, cuando llegó a América, pensaba que había llegado a Asia, porque la estimación de Poseidonio es aproximadamente un 20% menor. 20-25% menor, que es mucho, es muchísimo. La estimación de Eratóstenes es increíblemente buena. Pero eso es lo que hace, gracias a eso es que los europeos llegan a conquistar América
y le dan la vuelta al mundo. Si se acuerdan o han leído alguna vez la novela de Julio Verne de La Vuelta al Mundo en 80 días, esa redondez del planeta tiene que ver, está muy metida dentro del resurgimiento de la modernidad. Y hasta aquí, por hoy, vamos a dejar nuestra clase. Vamos a dejar nuestra clase de hoy hasta aquí, porque todavía hay algunas cuestiones que tenemos que conversar antes de seguir tratando, antes de retomar la cuestión de Descartes y el mapa entre la geometría y el álgebra, ¿ok? Pero ese resurgimiento de la modernidad va a ser una cosa sumamente importante para nosotros, ¿ok? Y entre otras cosas, en la modernidad van a reaparecer los griegos, va a reaparecer la democracia, va a reaparecer la filosofía y van a reaparecer las musas y los museos y la educación pública con un meme y de una manera diferente y con el Código Civil Napoleónico, etcétera. Va a aparecer la idea del conocimiento universal. Y hasta aquí lo dejamos por hoy.